So right now the class will be recorded, right? So you are like finding these on the on our campus. Is this one quiz 1.2, and you have to upload it today, right? Before 7 p.m. This is a short quiz, just one page, but you have to analyze the questions and you have to answer everything right according to your own ideas. I am giving you this opportunity, right, to work together in groups, but please uh, do not ask for an extension or to add someone else, right, to your group or to work with just with your classmate because he or she's my best friend and we like to work together. No, right, we have to work in groups of 5 students because we are 21 students enrolled in this subject. And let me see, we're going to be having 3 groups of 5 and 1 group of 6, right? So that's all. This is just the explanation, right? Now we are moving to our PPTs, and here you have it. Today we have to finish with punctuation marks. Remember that the last class we were talking about this, right? We were talking about um, periods, end marks, commas, rule 1, 2, and 3. Remember, this was the last class, right? But right now we have to, and remember this is the same, right? So the most important part that you can understand that the punctuation marks indicate pauses, indicate emphasis, and you have to use the punctuation mark when you are, for example, taking the test, a TOEFL test, when you're writing, when you are writing essays or letters. So this is the main idea of knowing about punctuation marks. And I hope you are like learning about the punctuation marks. Remember that this is the second class. This is not the first class. This is the second class and the end class. Let me see. So we finished about this, right? And we have that day 4 practices and you did it. And I know you're working on your notebooks. And right now we have this. I already sent to you these PPTs, right? I hope you have them. But today we have to work on these semicolons, columns, italics, hyphens, quotation marks, apostrophes, dashes, parentheses, and ellipsis points. So you can see we have many things to study, but do not get worried, right, about this because this is very easy. And this is something very short. Maybe you find 5 different topic, right, in this second part, but you will be watching right now that this is not something complicated or is something you need a lot of time to study. What you have to do is to memorize the rules. That's obviously right because in our exam, in our quiz number 3, I will be asking to you to write maybe an essay, for example, and to use everything that we are studying right now, or maybe I will be providing to you an exam in which you can write a comma, you can write the period, you can write the dashes, the parentheses, or something else, right? Or maybe just sentences or sentences you can write, something like this, right? But listen, everything that we're studying right now will be part of the midterm exam number 1. The midterm exam number 1 will be at the end of this month. So you have to study, you have to keep studying all the lessons to get a good grade, right? I try to be very detailed with you. I try to provide to you everything that we have to do. I try to send to you the scheduled date, everything, right? And I provide to you, right, at the beginning before starting the course, I send to you this copy and sequence. Lo voy a decir en español por si alguien todavía no lo ha leído. Yo, antes de iniciar esta materia, ya había hecho mi jornalización y se las había subido a la plataforma. Al inicio de esta unidad, si ustedes ven la plataforma, aparece un cuadrito donde está la primera parte de la planificación, unidad número 1, dice, en esta unidad usted va a aprender y le detalla. A la par están las fechas de evaluación. Todo eso se los he dado desde inicio del ciclo, así que usted debe de tener esa calendarización, ¿verdad? Porque la vamos a respetar.
ya sabe cuándo son los exámenes, de qué vienen los exámenes, ya les coloqué todos los temas, se pueden hasta adelantar y buscar, pero deben de estudiar. So please do it because I have many students who are always right asking for extensions or giving some excuses, and we as teachers sometimes don't believe in them, right? Because we say like, no, you didn't read at the beginning of the course this copy segment. That's why. Okay, now we have to move to this one. This is the first one, as you can see. Um, let me see. I'm moving this camera right now. Remember that I have um I have screenshot some images right from my book. If you want to take some copy from the books, I can provide to you the book right the next Wednesday if you want. You can get some copies if you need it, right? If you need copies. But I just take some screenshot or scan the book right in this way, and I paste the images right here because of the length, right? Sometimes when I am typing, I find myself like I need more space. That's why it's better for me, right? Just to scan the book and paste the images. And remember that I am providing to you exercises, examples, and everything. So semicolon, what is that, right? Semicolon. We study commas. Remember that we use the commas for all the periods and the end marks at the end of sentences in English, periods at the end of declarative sentences, question mark at the end of interrogative sentences, exclamation points at the end of exclamatory sentences, and remember that we use question marks or exclamation points by the end of the sentences only, right, in English, because in Spanish you use at the beginning and at the end. Then we study the commas, and we say the commas are used to separate items. The commas are used to make some pauses. The commas are used to separate phrases or appositives or extra information. The commas are used to insert direct address. The commas are used for date and addresses. So I hope you have been studying, right, the uses of commas. So that was part of the last class. But today's class, we are having the semicolon, which is el punto y coma, right? And columns, los dos puntos. So pay attention to these rules. Use a semicolon between independent clauses. Pay attention. Independent clauses. Use semicolons to separate independent clauses. Pay attention to these, right? Because when you're having a sentence or two sentences providing information to a specific event, you say we're having dependent clause and independent clause. But right now, in here, we find to separate independent clauses. If you don't use a comma or a coordinating conjunction, remember, coordinating conjunctions. You can say fanboy, but it's better to say coordinating conjunctions. You have to use the semicolons. In other words, if you had two sentences like this, Jason liked pizza, Martin preferred cheeseburgers. If you don't want to use like the comma and the coordinating conjunction, you can use the semicolon. It's like Jason liked pizza, comma, and Martin preferred cheeseburgers, or Jason likes pizza, comma, but Martin preferred cheeseburgers. If you don't want to write the comma and the coordinating conjunctions, just use a semicolon. You understood? ¿Le entendieron a ese ejemplo? Al primero. Did you? ¿Le entendieron? No one, no one is answering me, right? No one is replying me. Alba Funes, you're here. Yeah, he replied, yes, okay, nice. Espero estén por acá, ¿verdad? Espero estén por acá. Miren, permítanme, voy a hacer algo. La primera regla es muy interesante. Si usted no quiere colocar una coma y una coordinating conjunction, que son estas, o la fanboy, ¿verdad?
coloque un punto y coma y con eso usted está omitiendo la coma y el conector, que en este caso es una conjunción coordinada. Si usted hace esto, usted va a tener dos oraciones independientes. No va a tener una oración dependiente y una independiente, sino dos independientes. Ojo con eso, ¿verdad? Va a salir en el examen próximo, el quiz 1.3 y después en el midterm exam. Así que, y luego vamos a tener que aplicarlos porque como hay gramática y composición, luego a la hora de escribir las cartas y los ensayos, todas estas reglas hay que ponerlas en práctica. Así que espero estemos prestando atención, ¿verdad? Use a semicolon between independent clauses even with a coordinating conjunction to make it obvious where the first independent clause ends. Wait a minute. Para que esto ocurra, prestemos la atención a esto, porque en la primera son oraciones bien simples, solo son dos, coloco punto y coma y omito la conjunción y omito la coma, pero para que esto ocurra aquí abajo y yo pueda colocar un punto y coma y después le pueda colocar una coordinating conjunction, tengo que fijarme en lo siguiente. Si no lo sabe hacer, le aconsejo que busque ayuda, ¿verdad? O pueda estudiar este tema que es rápido de aprender y es sencillo. Fíjense en esto. Miren, this semicolon is usually needed when there are commas in the first clause or when the clauses are long. Cuando el libro nos dice esto de manera lingüística, probablemente un estudiante no va a comprender. Pero si yo les digo que son oraciones complejas compuestas, usted tiene que entender. Cuando usted tenga oraciones complejas compuestas, sí puede utilizar el punto y coma en medio como una conjunción coordinada. ¿Qué es eso? Cuando usted tenga dos cláusulas y otras dos cláusulas, es decir, dos oraciones acá y dos oraciones acá. Si hay eso, usted puede utilizar puede utilizar una coordinating conjunction y no la coma y un punto y coma. Pero si solo hay una y una y usted está omitiendo la coordinating conjunction y la coma, solo utiliza el punto y coma. ¿Comprende? Pero si tiene dos, utilice una coordinating conjunction en medio y siempre el punto y coma. ¿Entendimos esa regla? Y si se fijan, because dependent clause. Si comienza con un conector dependiente, because he knew he might be late, John, independent clause, brought his uniform and equipment with him to the appointment. Ahí termina una oración. En lugar de ponerle punto, van a haber otras dos oraciones más. Semicolon, but Jake didn't plan ahead and didn't have any of the things he needed with him when dependent clause, otra cláusula. It was time to start the game. O sea, cuatro oraciones. Cláusula dependiente, cláusula independiente, cláusula independiente, cláusula dependiente. Did you understand? Did you understand? Sorry. Did you understand? ¿Le entendieron a esa? A la segunda regla del semicolon. Yes. Excellent. Number 3. Mire que estas, me imagino que son cuestiones que son nuevas para la mayoría de ustedes, ¿verdad? Vamos a ver. Number 3. Use a semicolon if the independent clauses are joined by transitional words. Bye. Palabras transitivas. La otra vez les mencionaba las transitional words. Las transitional words, les decía, son palabras como however, hence, therefore. Bueno, ahí hay varias. Dicen acá, such as accordingly, consequently, for example, for instance, however, namely, nevertheless, that is, then, therefore, or thus. Todas ellas se le conocen como transitional words. Usted puede buscar en Google lista de transitional words y le va a salir un montón. De hecho, para el examen TOEFL se las tienen que aprender, especialmente para las lecturas. Dice así, these words are not the equivalent to coordinating conjunctions. No son equivalentes a las oraciones, a las conjunciones coordinadas. Veamos esto. The Bible teaches that God is a spirit, semicolon, thus, coma, we cannot see him. ¿Qué está haciendo
el punto y coma aquí. Fíjese bien. Tenemos dos oraciones que hablan de lo mismo. La primera y la segunda son cláusulas independientes. ¿Por qué no son? ¿Por qué la segunda no es cláusula dependiente? Porque si fuera una cláusula dependiente tendría que llevar un conector como when, como while, como if, o como en, como that. Pero como no hay eso, no es dependiente, sino que es una cláusula independiente, pero que siempre habla del mismo punto de vista. The Bible teaches that God is a spirit. Semicolon. Todo el tiempo usted le va a agregar semicolon, luego le va a agregar una transitional word en minúscula la primera letra, como en el caso que está ahí de dash, ahora una coma, y sigue con la siguiente oración que va a ser independiente. We cannot see him. Got it? Transitional words are followed by a comma. Ahí está lo que le estaba diciendo. If they cause a distinct break in the flow of the sentence, but if the transitional word seems closely connected to the following, not requiring a pause when read, the comma may be omitted. Ok, tres usos, ¿verdad? Number one, para cuando tengo dos oraciones como I like to listen to music, comma, but my best friend likes to watch, let me see, movies. I like to listen to music, semicolon. My best friend like watching movies, whatever. Dos oraciones simples, omito la coordinating conjunction, punto y coma, y sigo. Second one, when I had four clauses, two dependent, two independent, one independent or dependent or mixed, right, at the beginning and the same at the end. So if you had four sentences talking about the same idea, you need a semicolon and you need a coordinating conjunction, but you don't need any comma after the coordinating conjunction because only when you're using transitional word, you're going to be adding commas. Third rule, si tengo dos oraciones independientes y estoy utilizando una transitional word en medio, entonces sí yo le tengo que colocar punto y coma después de la transitional word, coma, y sigo escribiendo. Primeros tres usos, perdón. Continue, the column, los dos puntos, perdón. Use a column before a list of items. Utilicemos los dos puntos antes de enlistar artículos. Especially when announced by such phrases as follows or let me see, yes, or the following. Vamos a agregar dos puntos cuando enunciamos frases como as follows o the following. Como en español lo que estamos hablando, lo siguiente. Como muestra, lo siguiente. Eso. Don't use a colon to introduce a list that is complement of a verb or the objects of preposition. For example, some popular sports are basketball, football, and volleyball. Incorrect. Colon separate the verb from its complement. No se puede. Dice, some popular sport are. No se puede hacer eso. Dos puntos. No. La forma correcta sería, some popular sport are as follows. Or are the following. ¿Entendieron? Siempre le van a agregar as follows or the following. Si utilizan frases. Ahora sí pueden enlistar basketball, fútbol, and volleyball. This next one is incorrect. Lisa traveled to Baton Rouge, Birmingham, and Nashville. Colon separate the preposition. Termina en una preposición y está separando la preposición. No se puede. Tendría que ser así. Lisa traveled to these interesting places. You got it? You need extra information. You need more. Okay, let me see. That's it. Now this one. This is just a summary.
Use a colon to introduce a statement or quotation that is formally introduced. Vamos a utilizar dos puntos para insertar ideas que alguien más dijo o afirmaciones de manera formal. A statement that is formally introduced will usually have a longer dependent clause or more complex wording in the introduction to the statement or quotation. For example, in Matthew 5, column 44, we find this statement, column, open the quotations, love your enemies, bless them that curse you. En pocas palabras, si usted va a citar las palabras que alguien más dijo, que esos son los quotations, esos son los, perdón, los quotations. Vamos a utilizar las quotation marks, ¿verdad? Si vamos a citar un quote, como quien dice, si yo digo, hey guys, do your best and God will do the rest, ¿verdad? Y uno de ustedes quiere citar mis palabras en una escritura. The teacher said yesterday, or the teacher said, column, okay, the teacher said, column, open the quotations, capitalize the first letter, do your best and God will do the rest. Insert into the quotation marks the punctuation, I mean the period, close the quotations, and that's it. ¿Le entendieron a esta regla número 2? Cuando decimos, yo digo, do your best and God will do the rest. Yo les digo eso, ¿verdad? Ahorita. Da lo mejor de ti y Dios hará el resto. Y usted está escribiendo una composición y se acuerda de esas palabras. Y usted dice, el otro día mi maestro de composición dijo, 2 puntos, abre las comillas, la primera letra va en mayúscula, da lo mejor de ti y Dios hará el resto. Adentro, antes de cerrar las comillas, coloca el punto. Punto, cierra las comillas. Y eso es todo. ¿Cómo lo explica acá? Como ven los ejemplos que están acá en pantalla. It says, Matthew 5:44 says, comma, open. Oh, this one is like introduced by a tagline. También se puede con comas. Si usted no lo hace así como con 2 puntos, también le puede poner una coma, pero siempre va a ir en mayúscula la primera letra adentro de la quotation cuando va a empezar a escribir, porque a esto se le conoce como reported speech. No sé si han estudiado reported speech. Es cuando alguien más cita, ¿verdad? Y agarramos las palabras de alguien más y las colocamos como él las dijo. Si las colocamos como él las dijo y no las parafraseamos, hay que agregar comillas y hay que poner en mayúscula la primera. Number 3. Bueno, pero antes de pasar a la number 3, did you understand the number 2 columns? ¿Le entendieron a la número 2? Yes, right. Yes, mister. Yes. For letting me know that. Number 3, use a column between the dependent clauses when the second clause gives a fuller explanation what is stated in the first clause. For example, summer camp had a tremendous effect on the young people. Column, they came home with a genuine desire to serve God. In this case, guys, is like the first one. Esta regla número 3 es como la regla número 1 del semicolon. Si yo no le voy a agregar, fíjense bien en el semicolon, la regla 1. Si tengo 2 oraciones, 2 cláusulas independientes en este caso, y no quiero agregarle yo conector, ni comas, o un punto y coma, o en este caso, 2 puntos, y está bien. This one, use a column between the chapter and verse of biblical reference and the hour and minute of a time. Utilice los 2 puntos entre los capítulos o versículos bíblicos, la hora o los minutos. John 3, column 16. Psalm 23, column 1 to 5. 1:47 a.m., 3:25 p.m. Use a column after the salutation of a business letter. Utilice los 2 puntos después del saludo en una carta de negocio. Dear Mr. Donnelly.
Dear, this one, I cannot watch this one. Let me see. Oh, dear Mr. Isama, column. That's it. It's easy, right? It's not a big deal. Yo entiendo que no es muy complicado, ¿verdad? Quizás para mí quizás como que, muy complicado porque es un año enseñando esta misma lección, pero cuando lo vi por primera vez, sinceramente, yo dije, cuánta regla, ¿verdad? Cuánta regla de puntuación, de gramática y composición. Y tenía que aprenderla porque yo era el maestro. Entonces, yo lo logré, usted también lo puede lograr, lo han logrado un montón de profesores, así que es normal, ¿verdad? Es parte de nuestra carrera, yo los animo, de verdad, los aliento a que estudien, a que repasen estas reglas, porque yo se las estoy presentando. Y para mí es un poco complicado decir, 100% de mis estudiantes se aprendieron las reglas. Sí se le puede quedar varias reglas con solo esta clase, pero siempre va a ser necesario que usted estudie. Le dé una repasada, un par de repasadas y que haga las prácticas. Hoy no le voy a dejar una práctica porque obviamente tenemos el quiz, pero siempre voy a intentar enviarles prácticas. No dejen de estudiar. Ok, hyphens. ¿Qué son los hyphens? Guiones, perdón. Use a hyphen if you must divide. Wait a minute. Yes. Use a hyphen if you must divide a word at the end of a line. Do not divide one syllable words. Spell, not spell. Vamos a utilizar el guión para dividir una palabra al final de una línea, como en español, ¿verdad? Como estamos escribiendo en español y nosotros dividimos. Wait a minute. Ok, ok, don't worry. Got it. Lo importante es que siempre vengamos, ¿verdad? Usted siempre entra a la clase, aunque lleguen tarde o si es en las presencial y usted dice, no, ya voy tarde media hora. No, usted siempre entra a la clase. Nunca se queda afuera, porque algo se aprende. Ok, number one syllable words. Hay que tener cuidado con las sílabas porque if you want to distinguish, right, syllables in Spanish and in English, they are not the same. In Spanish, you count, I guess I told you the last class, the last, before vacation. In Spanish, you count the vowels, right? But in English, you count the vowel sounds. Divide only between pronounceable syllables. Knowledge or not knowledge, in this case. Do not divide after a single letter. Abound, not abound. Don't carry over a two-letter syllable if it can be avoided. Money, not money. No se puede hacer eso, ¿verdad? Divide words with prefixes after the prefix. Postgraduate, not postgraduate. Divide words with a double consonant between the consonants. Recommend, miren, seguin, hidden. Esta regla es bien, no es muy complicada, sinceramente. Creo que todos, por la influencia del español, se la han de saber, ¿verdad? Use a hyphen, vamos a ver, este es un poco más interesante. Use a hyphen in compound numbers 21 through 99. Podemos hacer esto, miren, colocarle un guión cuando se tenga esto, 21, así. Le puede colocar un guión para separarlo siempre y cuando, ahí la regla dice del 21 al 99, pero siempre y cuando sea un adjetivo. En este caso, este es un adjetivo. ¿Cuál es el sustantivo? Books. ¿Cuál es el sustantivo? Stamps. Si usted lo va a colocar antes, así como 61 books, okay, if you say 61 books, it's because 61 is an adjective. 49 stamps, 49 is an adjective. Solo cuando son adjetivos. 61 en este caso es un adjetivo, pero si yo digo algo como, let me see, what is the answer? 61. Si hago eso,
¿Cuál es la respuesta? 61. Si hago eso, no le voy a poner un guión, porque ahí es un sustantivo. Pero si lo transforma a un adjetivo, que en este caso yo lo identifico que es adjetivo porque todo lo que se escribe antes del nombre son adjetivos, entonces sí le coloco un guión. You say, how many books? 61 books. Right there, you can write that hyphen only, right? Pay attention to that rule. Then you have this one. Use a hyphen in all fractions. 1/3, 2/3, majority of the class, fractions. Use a hyphen with the prefixes all, an X, the suffix elect, and with prefixes before a proper noun or an adjective. Our all-powerful God, ex-football player, senator-elect, anti-communist. So you can, if you want, use the hyphen. And the last one, use a hyphen with most compound adjective choose before a noun. 3-inch margin. Oh, this is the same rule for rule number 2. So if you're having cross-country runner, in this case, every adjective which is a compound word before a noun can be added a hyphen between or in the middle. Okay, use quotation mark. Oh, the quotation mark. Here you find the direct quotations. Pay attention to this, right? Capitalize the first letter. Okay, the first letter must be capitalized, like in this case, keep of the quotation. But if the quotation is interrupted by other words, the second part should not begin with a capital letter. So this one must not be in capital letter, unless it is the beginning of a new sentence. But in this case, not the beginning of a new sentence, part of the same sentence. What is a word that could be capitalized anyway? So you have this example. Keep your eyes on the stars. Look, keep, esta es parte de la misma oración, miren. Esto lo dijo Theodore Roosevelt. Si yo digo, Theodore Roosevelt said, column or comma, right? Keep your eyes on the stars, but remember to keep your feet on the ground. Si digo eso, si lo pongo al inicio, Theodore Roosevelt dijo, mantén tus ojos en la estrella, pero recuerda mantener tus pies en la tierra, ¿verdad? O en el suelo. Si hago eso, lo coloco al inicio, no necesito separar las quotations, pero como en este caso, yo decidí poner en medio, quien lo dijo, lo separo, pero sigue siendo parte de la oración. Keep your eyes on the stars. Look at this one. Open the quotations, capitalize the first letter, keep your eyes on the star, comma, okay, comma what? Why? Because you're having a coordinating conjunction right here. In all the coordinating conjunctions, need a comma before it is written. Keep your eyes on the star, comma, said Theodore Roosevelt, comma, because when you say Theodore Roosevelt said, comma, Theodore Roosevelt said, columns, you have to remember the rule, but remember to keep your eyes on the ground. Number 2, the exit words of a speaker should be set off from the rest of the sentence by punctuation. For example, when is Grandpa arriving? Asked Catherine. Si se fijan, ¿cuándo viene el abuelo? Preguntó Catherine. Easy, right? I think it's not something complicated. Jason is my friend, comma, John said. We can't leave him out of the game. And that's it. I think this is something that is like very well explained. You don't need more explanation about this one. In writing conversation, begin a new paragraph each time the speaker changes. If the quoted passage is more than the one paragraph, use quotation marks at the beginning of each paragraph. ¿Qué nos está diciendo? Si usted va a utilizar, si usted está escribiendo, ¿verdad? Un ensayo y va a citar muchas cosas que alguien más dijo, un autor, un escritor, un maestro, no sé, coloque varias quotation marks, abra varios. Esto es por cuestiones de derecho de autor. Se ven en las reglas APA, que las vamos a estudiar al final, creo, de esta materia, todas las reglas APAs.
Por eso es que hay que aprender primero esto. In quoting multiple sentences of paragraph, use quotation marks only at the beginning and at the end of the quotation. For example, like this, right? The future doesn't belong to the faint-hearted, but to the brave. Ronald Reagan. The Challenger crew was pulling us into the future and will continue to follow them to the crew of the Space Shuttle Challenger, honored us by the manner of which they live. Let me see. What I meant. They live their lives we will never forget. So in this case, you can see we are opening a P quotation mark, porque son varias oraciones las que mencionó el autor. Por eso es que no hemos cerrado las oraciones de un solo, perdón, las comillas de un solo. Use single quotation marks for an element within a quotation that also requires quote. Which American president said, ask not what your country, what I meant, your country can do, ask what you can do for your country in his inauguration address, as Mrs. Phelps. Si se fijan acá, existen unas comillas que son single quotations. La single quotation es que usted abre dos comillas y vuelve a abrir dos comillas, y vuelve a abrir, perdón, abre el par de comillas, ¿verdad? Que conocemos, pero adentro de ellas abre otras dos. Miren el ejemplo. ¿Quién lo dijo? La señora Phelps. La señora Phelps dijo, perdón, la señora Phelps preguntó, which American president said? La señora Phelps preguntó, ¿cuál presidente americano dijo? Ahora, no es lo que dijo ella. Ella preguntó que cuál dijo el qué. Eso que dijo esa persona es otra citación. Por eso se abre otra single quotation. Did you understand? ¿Le entendieron a eso? Yes or no? Okay, let me see. Kind of. Ok, vamos a ver Alba. Utilicemos el nombre de Alba. Lo voy a decir en español. Alba preguntó, ¿quién de mis compañeros dijo? Lo que usted preguntó es quién dijo. Y lo que dijo es alguien más. No hay clases hoy. Hacemos eso. Vamos a poner acá. Espero que me sirva la computadora para esto. A ver. Alba asked. Sorry. Alba asked. Look at this one. Who? My classmate said. Mire, acá, como el ejemplo anterior acá, en este. Alba preguntó, ¿quién de mis compañeros, verdad? Dijo, acá yo voy a agregar una single quotation. Dijo, there, like como este, miren, como el ejemplo de acá, exactamente igual. There is no classes today. Hago esto y dejo esto otro. So you understood? Oh, this morning. Now you understood or not? Yes, like. Okay, perfect. This is the example, right? So I hope everybody is like understanding this because something that you have to put into practice only. Okay, don't worry. What I mean because I cannot. Okay, then we have this one. In this one, let me see, apostrophes. El apóstrofe, ¿verdad? Esto es algo que ustedes han estudiado desde que empezaron. Pero lo vamos a ver un poquito más a profundidad ahorita. Use an apostrophe to form the possessive case of nouns. El apóstrofe, grábense esto en la mente.
Toda palabra, todo sustantivo que se le agregue un apóstrofe y su S, o la S y el apóstrofe, se va a convertir en un adjetivo. Grábese. A todos los sustantivos que yo le voy a agregar un apóstrofe y una S, o la S y el apóstrofe se van a convertir en adjetivos de un solo. Y la regla más básica dice en idioma inglés, toda palabra que se escriba antes de un sustantivo se le conoce como adjetivo, porque va a describir ese sustantivo en inglés, ¿verdad? Every word that is before a noun, it is considered an adjective. For example, my car, my is an adjective. The apple, the is an adjective. Blue cell phone, blue is an adjective. It's the same in this case. Alice hat, Alice is an adjective. Okay. Karen's manual, cars is an adjective. Mr. John's grandfather, Mr. John's is an adjective. Doctor's office is an adjective, doctor. Houses, showers, houses is an adjective. Well, now pay attention to this one, right? The following may be correctly written by adding the apostrophe only. Ancient proper names ending in ES, the name Jesus, such expressions as for conscious sake, Socrates, Jesus, for mercy's sake. Si se fija, si termina en S prácticamente, como los nombres que están ahí en pantalla, solo agréguele el apóstrofe. Ya no le agregue otra S. Letter B. To form the possessive case of a plural noun that doesn't end in S, first to write the plural spelling of the word and then add an apostrophe in S. Accents, jock. Fireman, struck. Policeman, protection. ¿Qué está pasando acá? Si usted, recuerde que para hacer plural un sustantivo, no necesariamente le hay que agregarle una S al sustantivo. Puede agregarle, puede cambiar, porque es un irregular, como en estos casos, que el oxen son los bueyes, ¿verdad? Entonces yo le agrego un apóstrofe y una S, no porque lo estoy pluralizando, sino porque lo estoy convirtiendo en adjetivo, estoy denotando posesión. Fireman struck. El fireman, en este caso son bomberos, no es el bombero, sino los bomberos. Fireman struck. Policeman's protection. Policemen, los policías, ¿verdad? La protección de los policías. No estoy pluralizando, estoy formando una posesión o denotando una posesión. To form the possessive case of a plural noun that ends in S. In this case, you have to write only the apostrophe, like in the first example. Cheerleaders yelled. Students, day off. William's house. When forming the possessive case of compound words or words that show joint possessions, make only the last word possessive. Son-in-law struck. Someone else mistakes. Emma in Anne's room. Ojo con esto, ¿verdad? Si usted tiene, la primera sería cuando lo divide con hyphen, como tenemos ahí, como mother-in-law. Al final le va a colocar el apóstrofe, no a cada una de las palabras, ¿verdad? Igual en someone else, en la última, someone else mistake. No a someone, sino a lo último, a lo que está cerca del sustantivo. Y si tiene dos sustantivos que se convierten en adjetivos, como en Emma y Nance, solo el último va a agregar apóstrofe. Eso es todo. For a word that show individual possession, make, wait a minute. Quiero hacer algo acá porque se ven esto. Okay, it's better. Use apostrophe, let me see. For a word that show individual possession, make each word in the group possessive. Joyce naming and Emily's favorites. Mr. Bell's in Mr. Parker's vintage cards. Si ambos muestran posesión, entonces sí se le puede colocar
el apóstrofe a ambos, pero que ambos digan que algo les pertenece a los dos. No una descripción como la de Emma en Anne's Room, ¿verdad? Que como ese cuarto es de ellas, pero no es que realmente ellas hagan como propiedad de individual, como el cuarto por individual, no. Un cuarto para cada uno, ¿verdad? No, como el cuarto de Ana y el cuarto de Emma, no. En este caso es de las dos, pero en el de abajo no, los papeles de una persona y los papeles de la otra persona. Por eso es que los dos, por eso el apóstrofe en los dos sustantivos. Okay, continue. Use an apostrophe and S to form the possessive case of indefinite pronoun. En los indefinidos hay que ponerles los apóstrofes. Por ejemplo, anybody's guess, someone's backpack, and everyone's cooperation. In this case, the indefinite pronouns are those, right? Anyone, no one, someone, anybody, and some. Use an apostrophe to show that letters or numbers have been omitted from a word. Such contractions are used only in informal writing or in conversations. In this case, for example, grade X, grades, had not, hadn't, will not, won't, and so on. Or the last one, 1998, 98 only. En este caso ya se lo saben, ¿verdad? Para cuando son verbos o nombres, ¿verdad? Usted lo corta. O quiera cortar el sustantivo con el verbo. Con el verbo to be o con el verbo has. Por ejemplo, María ha terminado la tarea. María has finished the homework. María has finished the homework. No necesariamente el verbo be. Use an apostrophe and S to form the plurals of lowercase letter, signs, and words used as words. P's and C's. Got it? Plus and equals. Ends and ends. Podemos agregarle el apóstrofe y la S para denotar posesión en ciertas categorías como las B's y las C's. En este caso, cuando decimos eso, es como cuando usted está como identificando respuestas, digamos. Todas las B's, cuando decimos eso, todas las B's son las buenas. Todas las C's son las malas. All the B's, in this case, right, are correct, and all the C's are incorrect. And let me see, I guess, well, this is the last one. Dashes, use a dash after a series of words or phrases that keep details about the statement that is to follow. Vamos a utilizar el dash, que es un guión, pues es algo grande, así como no es un guión como un hyphen, sino un guión. Después de una serie de palabras o frases. Por ejemplo, pepperoni sausages and mushrooms Dutch. These were the pizza toppings that Caleb requested. Le coloco un guión largo en lugar de una coma, ¿verdad? Use a dash to indicate the break of faltering speech or an infinite construction. I. You got it? Cuando decimos yo. Cuando hacemos eso, como más que todo en los poemas. I think that something is lurking in the shadows. When you're done, could you, never mind. But when will the little girl's voice trailed off as she hung her mother? Cuando hacemos una pausa muy grande, agreguémosle un guión. Por eso en los libros aparece. O en todo caso, ¿verdad? Así como repitiendo pronombres. Let me see. Use a pair of dashes to indicate parenthetical elements that are emphasized or that contain internal punctuation. For example, the time had come for John Haas to stand before the council, a council already predisposed against him. When the game was over, what a game! We celebrated. Vamos a ver, para hacer énfasis.
Lo decimos para hacer énfasis como una positive. The time had come, el tiempo había llegado para John Huss de estar ante el concilio. Un concilio que ya estaba predispuesto contra él. El otro, en lugar de colocar paréntesis, puedo colocar guiones. When the game was over, cuando terminó el juego, what a game, qué juego. We celebrated, celebramos. En lugar de colocar paréntesis, coloco dashes. That's it. Now parentheses. Use parentheses to set off parenthetical elements. For example, in this case, talking about explanations, supplementary information, translations, or technical expressions. The human skeleton, see figure 25, contains 206 bones. Ulysses Saint Grant, parentheses, 1922-1985, was a soldier, author, and president. ¿Qué estamos haciendo acá? Colocando paréntesis cuando queremos agregar información relevante acerca de alguien o de algo. Queremos que alguien vea algo en un libro. O queremos colocar las abreviaciones, como en este caso. The headquarters of the United Nations, UN, is in New York City. And this one, right? Use parentheses to show alphabetical or numerical values in a list that is in the text. This year, we will be studying A, capitalization, B, punctuation, C, grammar. This year, we will study 1, capitalization, 2, punctuation, and 3, grammar. So this is your case, right? You are studying this. Ellipsis points. Vamos a ver ellipsis, que son los 3 puntos. Use ellipsis point to indicate that a word, phrase, or whole portions of text has been omitted without changing the meaning of the text. For example, amazing grace. Ellipsis, right? Point that says a wretch like me. Colocamos los elixis points, que son los 3 puntos, cuando queremos indicar que ahí hace falta información. Así de fácil. Como que se esté leyendo algo, usted conoce algo de alguna lectura, de alguna canción, y alguien lo citó, pero no quiso seguir todo, porque hay una parte, esa parte de que iba ahí, no la veo como que, ¿para qué la voy a agregar? Y sigo con otra cosa. Let me see. Ok, wait a minute. Ya hablamos del quiz, ya vamos a hablar del quiz. I got it. Sí, yo entiendo. Use ellipsis points to indicate an unfinished dot. Utilicemos, dice acá, los 3 puntos para indicar pensamientos incompletos, pausas o silent informal writing. The cowboy jumped into his saddle and rode off into the sunset. Alexis right, never to return. Hace falta ahí para silenciar, hace falta información y por eso se lo coloca los 3 puntos. So this is the end, right?